¿Cómo están, querida familia de la fe? Un nuevo encuentro, una nueva oportunidad que tenemos de exaltar al Señor y desde ya preparar nuestro corazón para todo lo que vendrá en este día, tanto en lo que es alabanza como el mensaje que estaremos recibiendo. Me gustaría comenzar compartiéndote un pequeño pasaje en 2 Crónicas capítulo 7, versículo 14, conocido pasaje que seguramente escuchaste alguna vez, pero me gustaría reafirmar. Dice: si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es una impresionante declaración, y el que lo está haciendo, podemos empezar a identificar algunos personajes principales en este versículo. Quien lo está diciendo es el Dios Todopoderoso. ¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a Salomón. ¿Cómo es el contexto? ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor de todo eso? Bueno, es una historia fascinante y es la dedicación del templo de Dios, que realmente era un motivo de celebración. Y si vemos versículos anteriores, vemos todo lo que el rey Salomón había apartado y el sacrificio que habían hecho para darle la gloria y honra a Dios. Y esto es como el moño de algo espectacular que el pueblo de Israel estaba básicamente clamando y estaba deseando: la presencia de Dios para su pueblo. Y Dios se le presenta a Salomón de noche y le dice básicamente cómo iba a actuar con ellos. Y podríamos decir claramente que esto es un pasaje particular para un destinatario particular, sea Salomón como así también el pueblo de Israel, pero también por fe y así también pensando que ese mismo Dios de los antepasados, ese mismo Dios de tanto tiempo atrás, es el mismo Dios hoy en día. Y por fe podemos hacer nuestro estos pasajes, sobre todo si interpretamos esta parte con los principios que Dios mismo revela. Porque dice: si mi pueblo, sobre el cual invoca mi nombre. Dios está buscando que su pueblo le busque. Está deseando que tenga una actitud específica. Y esta es humillación. Dice más adelante: buscar mi rostro. No estar así sin sentido en el momento de la oración o de un momento espiritual, sino que buscar de manera deliberada la presencia de Dios, buscar su rostro. Esta es una búsqueda intensa, es una búsqueda con propósito. Dice: y se aparta de sus malos caminos. Dios está buscando personas que dejen de hacer lo malo y empiecen a hacer lo bueno, que se arrepientan de las cosas malas que han hecho, dicho o incluso pensado. Dios quiere y anhela que seamos un pueblo santo. Y dice como promesa, cuando está esta actitud de una búsqueda real, una búsqueda intensa, una búsqueda con una actitud apropiada como la es la humillación, y a través de la fabulosa herramienta que es la oración, Dios promete escucharnos. No sé si a vos te pasó de repente llamar a un servicio público y esperar que te estén contestando, y te ponen música y dicen: bueno, muy pronto nuestros representantes te van a estar respondiendo, y uno se queda esperando. Y lo más frustrante, no sé si vos compartís este pensamiento, pero lo más frustrante es que después de una larga espera, ese contestador hace un ruido raro y se corta. Y uno dice: hey, yo estaba esperando que me escuchen. Estoy necesitando algo de este servicio que encima estoy pagando todos los meses, y encima que hago todo lo apropiado, me conduzco con las vías que ellos mismos facilitan, no me escuchan. Bueno, quiero decirte algo que realmente te tiene que dar paz. Dios siempre escucha. Dios escucha al corazón que se humilla. Dios siempre está dispuesto a escuchar a ese corazón que se arrepiente. Es más, hay fiesta en los cielos cuando un pecador pasa de muerte a vida. Entonces, lo primero que te quiero decir es que sea como estás, como sea lo que esté
lo que estés pasando en este tiempo, Dios te escucha y realmente promete algo específico. No solamente escucharte, dice, perdonaré sus pecados. Si hay arrepentimiento genuino, Dios no lo piensa dos veces. Dios no te va a andar viendo con resentimiento. Dios no te va a dejar a la espera. Te va a dar una solución. Y esa solución es a través de Jesucristo. Jesús es el que da perdón de pecados. Jesús es el que sana tu corazón. En este caso dice, sanaré su tierra. Y lo podemos tomar para nuestra vida personal, pero así también sabemos que están pasando un montón de cosas a nivel país. Se está hablando de la segunda ola, se está hablando otra vez del coronavirus como un brote fuerte. Se está especulando por lo que sucederá en la economía de los diferentes negocios y de los diferentes hogares. Y sabemos que son tiempos bastante complejos, bastante difíciles. Pero como pueblo de Dios, como personas de fe, como personas que buscan intensamente el rostro de Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que necesitamos, tenemos la fabulosa herramienta de la oración. Y como pueblo podemos interceder por nuestra tierra. Así que te invito a que podamos tomarnos unos breves minutos para interceder por las familias de nuestra ciudad, por las familias de nuestro país y por esta cuestión del coronavirus, por esta pandemia, y decir, Señor, solamente en vos está la sanidad. Señor, frente a la violencia, frente al mal del corazón, frente al mal del pecado que tiene el ser humano, solamente en vos está la sanidad. ¿Te asumás? ¿Te animás a este tiempo, aprovechar este comienzo de reunión para interceder? Espero que sí, y te animo que desde ya prepares tu corazón. Si hay pecado, este es el tiempo también para ponerte en las manos del Señor. El Señor escucha, el Señor responde, el Señor sana los pecados y está dispuesto a sanar la tierra. Amado Dios, Padre Celestial, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por este día. Te damos gracias por esta posibilidad que tenemos de arrancar esta mañana. Te damos gracias porque vos desde ya nos estás escuchando. Y te pedimos y clamamos, Señor, en primera instancia por nuestra vida espiritual. Perdonanos, Señor, aquellas cosas que no te agradaron, Señor, y que están fuera de lo que vos querés para nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y buscamos tu rostro de manera intensa en este día. Y te pedimos también, no solamente por nosotros en lo particular, sino que te pedimos que sanes nuestra tierra, que sanes nuestra ciudad, Señor. Te pedimos por Rosario, te pedimos por no solamente la ola de pandemia, la ola de COVID que se viene delante nuestro, sino también por tantos males y tantas dificultades que está afrontando nuestra ciudad, Señor. La ola de violencia, la ola, Señor, de tanto dolor, de tanta desesperanza, de tanta depresión. En el nombre de Jesús, Señor, queremos ponernos, Señor, como intercesores para que vos sanes nuestra ciudad, Señor, y así también sanes nuestro país. Te necesitamos y nos aferramos a tu palabra, nos aferramos a tus promesas, nos aferramos a los principios de tu reino, Señor, buscando que vos hagas lo que hiciste en otros tiempos, lo vuelvas a hacer hoy, en este día, en estos tiempos, en este presente, Señor. Te damos gracias porque vos ya estás escuchando nuestra oración, ya estás escuchando cada oración que se está levantando en cada hogar, Señor, y sabemos que tu mano obrará y nos maravillará nuevamente. Gracias por todo, Señor, y oramos por el nombre, por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengas un hermoso tiempo, que Dios te acompañe y sigamos sensibles a lo que el Señor nos dirá en este día.
días, amados. Un gusto poder estar con ustedes en esta mañana y gracias, Pastor Juan José, por invitarme a compartir la palabra. Es un privilegio para mí, es un gusto especial poder estar en mi iglesia en Rosario a través de este medio. El domingo pasado recordábamos la resurrección de Jesús. Y aunque para nosotros los creyentes la resurrección se transforma no solamente en un aspecto puntual de la esperanza y de la alegría que nos produce, sino podemos decir que esta resurrección es un anticipo a nuestro porvenir. Si Él resucitó, primicia de los que durmieron, Él fue hecho, y esta resurrección está reservada para todos aquellos que durmamos en Cristo. Por eso hay alegría en nuestro corazón cuando tenemos que hablar de que no solamente tenemos un tiempo actual, sino también un tiempo en la eternidad con Cristo Jesús, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La resurrección también nos permite recordar todo lo anunciado en los evangelios y aún aquellos acontecimientos que anticiparán la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a buscar su iglesia. Como siempre tenemos presente cada vez que hay tiempo de comunión, de compartir el pan y el jugo de la vid, recordamos también que vendrá ese tiempo de la segunda venida de Jesús. Pero leemos sus palabras que antes de ser entregado, Él develó algunas señales que serían evidentes ante los acontecimientos de los últimos tiempos. Su declaración fue en respuesta a la pregunta que le hicieron puntualmente sus discípulos, y lo podemos encontrar en Mateo 24, versículo 3, que decía, parafraseando: ¿qué señales precederán tu venida y el fin del siglo? También puede verse en otros relatos de los pasajes paralelos de Marcos y de Lucas. Pero veamos lo que dijo Jesús en Mateo 24, del versículo 4 al 14. Si ustedes lo quieren buscar en sus Biblias, busquen Mateo 24, versículos 4 al 14. Y leemos de esta manera. Mateo capítulo 24, versículos 4 al 14, esos versículos dicen así, ese pasaje dice así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas al que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, ahí entonces, vendrá el fin. Qué tremendo pasaje. Es verdad que te causa un poco de impresión, o un poco de incertidumbre, hasta un poco de preocupación a quienes escuchan este pasaje, porque que mal que bien, cuando miramos las señales, encontramos que muchas de estas ya están cumplidas o están cumpliéndose. El pasaje que hemos leído, el Señor Jesús presentó a los discípulos
aún a nosotros, de todos los tiempos, cuáles serán las señales que anticiparán su venida y después que vendrá el fin. Si bien este pasaje forma parte de lo que es el estudio de la escatología, tenemos que decir que si nos abocamos profundamente al estudio de los últimos tiempos, requeriría muchos días quizás de poder ver todas las profecías a este respecto dichas en los diferentes libros de la Biblia. Pero nos enfocaremos solamente en las señales que Jesús expresó en Mateo 24 y que, si bien la misma no indican el fin, son evidencias de que anticipan el tiempo del fin y de la llegada del Señor. Permítame entonces compartir, antes de seguir hablando de las señales, de dos recuerdos de cuando era niño. El primer recuerdo era yo de la edad de 7 años, hace más de 60 años, hoy tengo 68, y había leído, y aún en todos los diferentes tiempos, después pude seguir leyendo y escuchando otras predicaciones. Pero aquella puntualmente me afectó de una manera física, mental, no sé si podría decir hasta espiritual, con mis pequeños 7 años, pero recuerdo que mi padre estaba predicando sobre estos justamente señales antes del fin, y cuando hacía referencia de las señales las comparaba con lo que sucedía y había sucedido en esos tiempos, incluso cuando el mismo pueblo de Israel en el año 48 había llegado a ser una nación reconocida por todas las otras naciones del mundo, y habían llegado de diferentes lugares para establecerse en el lugar aquel de Palestina. Y bueno, mucha gente y muchos comentaristas y muchos pensadores que saben de que la higuera es la señal del pueblo de Israel o el símbolo del pueblo de Israel, imaginaron que ya era parte de la profecía que decía aprender de la higuera, que cuando la higuera empieza a dar fruto, y bueno, se estableció en 1948. En realidad no es, o sí es, no se sabe exactamente así, porque uno no puede llevar el control del cronómetro de Dios, del kairos de Dios. Sin embargo, podemos ver que esas referencias, y cuando se hablaba de esas cosas en aquel lugar, en aquel templo de aquella pequeña iglesia que había en la calle Bering, en Capital Federal, yo escuchaba con tanta atención que mi imaginación profusa volaba y pensaba en cosas tremendas y aún maravillosas de lo que iba a suceder. Recuerdo que esa noche de la predicación tuve miedo, y mucho miedo, y no pude dormir. Por poco temblaba, o le pregunto a mi padre cómo iba a hacer esas cosas, me dio un poco más de detalles. Bueno, y en aquellos tiempos cantábamos los coros de la iglesia, de la escuela dominical, que decían ya Cristo viene, señales hay, y cantábamos otros coros que decían pronto vendrá el Señor, o cuán hermosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Canciones que seguramente algunos de ustedes que ya peinan o dejaron de peinar canas y ya están bastante mayorcitos de lo que es la iglesia y vivieron en la iglesia aquellos tiempos de pequeños o de adolescentes o de jóvenes, seguramente recordarán aquellos coros, aquellos himnos, que lo cantábamos con mucha alegría, ¿no? Porque era una alegría poder cantar que el Señor iba a venir pronto. Pero ¿qué hizo en mí esa predicación? Que es que empecé a portarme bien. Unos días, no seguí portándome bien, pero yo era bastante revoltoso, como todos mis hermanos, éramos 5, imagínense, el más pequeño era un bebé, pero... Y resulta que estábamos en
en casa y hacíamos algo y bueno, de pronto me daba cuenta que mi mamá la enojaba porque éramos lieros, entonces le pedía, mamá perdoname, oraba y le decía, Señor perdoname. En mi interior sucedían cosas como que decía, si el Señor viene ahora o viene mañana y yo no estoy bien con el Señor y no le pedí perdón, era una tortura mental en realidad vivir de esta manera. Y bueno, mi papá me preguntó qué me pasaba, que me estaba portando tan bien, entonces le comenté, es que con lo que predicaste hace un domingo, yo tengo mucho miedo por lo que pueda pasar. Entonces me explicó que no era tan así, de que mañana el Señor vendría, aunque no sabíamos cuándo sería, sin embargo que había señales que se iban a estar dando y que el tiempo de Dios no era como el nuestro, minuto a minuto, día a día, año a año, sino que en el tiempo de Dios el Señor aún da oportunidad para que aquellos que no le conocen se arrepientan. Bueno, tras esto, imagínense, volví a ser un niño normal, un poco más normal de lo que estaba haciendo en esos días, y volví a hacer un poco de lío, y bueno, a veces le pedía perdón a mamá, pero ya no era algo que me tenía que portar bien por miedo. En realidad era un chico común y silvestre, como todo niño, de toda familia, y tratábamos de portarnos como y obedecer a nuestros padres. Pero ya confiando que no tenía que ser regido por el miedo para obedecer lo que mi mamá mandaba, sino porque creía que el Señor era mi Salvador. Ya de pequeña, temprana edad, ya hacía un poco tiempo atrás, de esos 7 años, había tomado una decisión por Cristo en mi clase de escuela dominical. Bueno, esas aclaraciones me ayudaron mucho y realmente volveremos a compartir algo de esto al finalizar mi ponencia sobre las señales, ¿no? Pero quiero hablar de otro recuerdo de niño. Cuando ya habían pasado 3 o 4 años, 2 o 3 años de aquel hecho, y tendría unos 10 años, posiblemente eran años 61, 62, recuerdo que en algunos lugares se hablaba del fin y salieron algunos comentarios que mi papá compartía en la mesa y hablaba de libros o de diarios, pero brevemente, no nada para poner miedo ni nada por el estilo. Y incluso un montón de cosas erróneas que se decían. Y a veces miraba una página posterior del diario, me gustaba ver los chistes gráficos y podía ver algunas caricaturas sobre personas con un cartel declarando el fin ya viene. Y bueno, todas esas cosas estaban en el concepto común de las personas. Recuerdo que en aquella edad yo iba a una escuela que era una escuela para todo el día y a la mañana teníamos clases y a la tarde teníamos apoyo escolar y tareas manuales y algún tiempo de recreación y como a las 5, 5:30 volvíamos a casa. Un día, en horas del mediodía, habíamos terminado de almorzar y estábamos en los postres. Una de las celadoras que tenía nuestra clase estaba cerca de nosotros y de pronto se puso de noche en la ciudad de Buenos Aires. Vino lo que se llama un eclipse total de sol y empezó de pronto a oscurecerse, oscurecerse, oscurecerse y esta celadora que la recuerdo todavía como si fuera hoy, una señora ya un poco mayor, muy delgada, con el pelo canoso, los dedos huesudos, con venas marcándose, un guardapolvo largo que le llegaba casi a las pantorrillas. Ella lloraba y nos decía a nosotros, chicos, chicos, recen, recen, que se acerca el fin, que se viene el fin. Recen, recen. Y a los gritos así vinieron varios celadores y maestros desde otros puntos del comedor amplio que teníamos, con más de 500 alumnos en ese momento, y se la acercaron y la llevaron para afuera. Nunca más la vi. Es decir, no volvió a su tarea de celaduría en la clase,
en la escuela. Imagino que no estaría muy apta para contenernos, pero dejando de lado esto, el terror que sintió esta mujer en ese momento fue tremendo. El fin ya viene. ¿Qué tenemos que sentir? ¿Terror o tenemos que sentir una expectación de gozo, como dice su palabra, que el Señor viene pronto? Bueno, quiero abocarme a las señales y tengamos presente estas dos anécdotas, ya que al final las encadenaré o las compartiré sobre la manera que tenemos que sentirnos nosotros como cristianos en cuanto a nuestras maneras de vivir y en cuanto a la luz de su palabra. Vamos entonces a enfocarnos en las señales de Mateo 24 y vamos a leer la respuesta de Jesús y 10 señales que él manifiesta, y vamos a comenzar con la señal número 1. Dice el versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cada tanto en algún lugar del mundo surge alguna persona que dice ser Cristo. En septiembre del año pasado, en Siberia, Rusia, un hombre llamado Torop decía a la gente que era la encarnación de Jesús. Ustedes lo pueden buscar por Google, lo que sea, y van a encontrar esta historia. Y muchos lo seguían. Finalmente, las autoridades lo encarcelaron por actividades violentas y por estafar a la gente. Casos así podemos encontrar a lo largo de la historia. Años anteriores, yo de chico recuerdo algunas, y también hace poco. No, en esta misma semana mi hijo Juanji me pasaba un video de un hombre en Israel que los ortodoxos judíos lo declararon como el Cristo. Él se declaraba ser parte hijo de Abraham, de David, de Isaac y de la familia de todos los antepasados, de donde las profecías decían que iba a venir el Mesías. Entonces, este hombre, los mismos judíos lo declararon rey de los judíos. Actualmente, hace no mucho, este hombre es un rey judío entre una nación republicana. Pero bueno, aquellos judíos lo declararon rey. Casos así vamos a encontrar siempre. Se puede decir que son parte de la cultura del anticristo, o sea, van a estar compartiendo a Jesucristo cuando Jesucristo ya vino y ya hizo lo que tenía que hacer para que el mundo pueda ser salvo. Dice en Juan capítulo 1, versículos 10, 11 y 12, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos decir que en cuanto a la venida del Mesías y los falsos cristos que dicen ser el Cristo, se ha cumplido en más de una oportunidad. Así que esto no nos tiene que decir, bueno, así que falta menos, no. Pero igual podemos hacer un punteo, como si fuera un checklist o una lista de chequeo, y ver que también en la señal número 2 habla de algo que se va cumpliendo a través de los tiempos. Y dice en el versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Bueno, todos sabemos que las guerras del siglo pasado y aún las presentes en regiones lejanas, incluyendo históricamente otras guerras de la historia, pasando, no sé, podemos decir, por Napoleón, Waterloo, o más adelante, o más contemporáneo, la guerra de los 6 días en Palestina, o las guerras en Irak, Islas Malvinas, Cachemira y otras regiones que están sufriendo, han sufrido y aún sufrirán guerras y habrán rumores de guerra. Así que podemos decir que también esta señal ha sido cumplida. En la señal número 3, 4 y 5 dice que habrá pestes,
habrá hambres y habrá terremotos. Versículo 7. Podemos confirmar que estas señales ya se han dado y también aún siguen subsistiendo. En cuanto a las pestes, no tengo mucho que agregar, a las que nosotros recibimos información todos los días sobre el COVID, sobre otras enfermedades y calamidades, como las gigantescas plagas de langosta que azotaron en África o los incendios en Australia el año pasado o en este año, los incendios en el sur de Argentina o también en Estados Unidos. Del hambre de nuestro país y en otras comunidades mundiales tampoco necesitaríamos desarrollar mucho este tema, porque conocemos todas las informaciones y aún lo podemos ver con nuestra propia vista. ¿Cuánto es el porcentaje de pobreza en nuestro país? Bueno, se lo dejamos a los políticos, a los economos, pero sabemos que ya ha superado el 50% del nivel de pobreza y que hay muchas personas en diferentes lugares que hoy están pasando hambre. No quiero extenderme demasiado porque nos vamos a ir con el tiempo, pero recuerdo sobre el tema de los que habrá terremotos, que un día en el año 2010 fuimos con un grupo de pastores a Chile, después del terremoto aquel famoso de una escala desastrosa del Richter que habla de 9 puntos, y hubo una destrucción muy grande, aunque gracias a Dios no hubo tantos muertos como podría haber pasado si sucediera en otro país donde no esté tan preparado como en Chile. Pero fue tremendo ver la devastación del terremoto y el tsunami que produjo el mismo terremoto, y ver cómo desaparecieron y arrasaron viviendas totalmente por la ola. Impactó mucho mi vida, ver los edificios caídos, tremendo. Daños irreparables, los terremotos. Hoy siguen sucediendo daños y estaba leyendo ayer una página de actualidad que es una página que podemos encontrar, que lleva el reporte del consorcio IRIS sobre terremoto. Si ustedes lo quieren buscar, es consorcio IRIS de reporte de terremotos al día, y solamente en el mes de abril hasta el día de ayer hubo más de 140 terremotos en muchos lugares mayores a 4 grados en la escala de Richter. Podemos decir que quizá los terremotos están desde hace muchos años, que siempre hubo terremotos, sí, hubo muchos terremotos, pero también esta señal ha sido presentada y hoy por hoy está marcando, digamos, puntualmente que en la Tierra va a haber muchos terremotos, y nosotros estamos ante la expectativa, según dicen algunos estudiosos, que la falla de San Andrés en algún momento va a estallar en un gran terremoto y producirá, porque hay grandes ciudades que la circundan, y va a haber desgracias tremendas. No sabemos cuándo va a pasar, pero que esto sucede siempre que hay terremotos, seguramente hay terremotos. La señal número 6 dice que a continuación de del hambre, las pestes, los terremotos, vendrá una gran persecución hacia los cristianos. Entonces, dice, os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Eso lo dice el versículo 9. Puedo decirles que en pleno 2021 hay más de 50 países donde los cristianos están sufriendo persecución por causa del nombre de Jesús. Entre esos países podemos encontrar Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Irán, Nigeria, Irak, Siria, Sudán, Arabia Saudí, Egipto, Argelia, Turquía, Túnez y otros más, que son países más pequeños. Todos ellos están sufriendo los cristianos, persecución por causa del extremismo islámico. Ustedes recuerdan,
cuántas noticias vimos hace unos años sobre las masacres que producían diferentes grupos extremistas. Pero también desde el gobierno de cada país propugnan de alguna manera que no haya otra religión que la islámica. Entonces la persecución es muy grande. En otros países que también podemos ver como ejemplo, India, Nepal, Birmania, que en realidad hoy se llama Myanmar, y Bután, hay una persecución por motivos de nacionalismo religioso. Y es una persecución también muy profunda. En tanto que el sistema comunista o la opresión comunista de los países como Corea del Norte, Vietnam, China, etc., también está causando una gran persecución entre lo que en secreto se comparte de las comunidades cristianas. Y si son encontrados, son puestos presos y aún muertos. Hay persecución en otros países. Te dirá, bueno, ya está, las tres, los que están en el Islam, los que están en la zona comunista, en lo que es el nacionalismo religioso. ¿Qué otra más hay? Bueno, hay persecución también en México y en Colombia, y esto es debido a la corrupción y el narcotráfico. Ellos, o sea, los que están en contra de los cristianos, los combaten y combaten el evangelio que predican y profesan porque se opone a sus objetivos. Y es más, el evangelio cuando entra en los corazones transforma las vidas y también hace que aquellos que estaban adictos y presos de las drogas y de la corrupción puedan ser liberados. Así que son o somos enemigos de todos aquellos que en realidad buscan otros objetivos. Así que también está la posibilidad de que seamos perseguidos. En muchos países, como nuestro, todavía tenemos posibilidad de predicar con libertad, pero sabemos que aún no hay una corrupción. Sin embargo, después de todas estas votaciones que hubieron y problemas que salieron en los últimos tiempos a través del Congreso, hay una oposición férrea y posiblemente en algún momento se entre a echar mano de las iglesias cristianas evangélicas por predicar cosas que están en contra del mundo, que están en contra de las acciones que ellos están siguiendo. De verdad, nosotros tenemos que aprovechar este tiempo para poder compartir que hay poder en el nombre de Jesús, que el amor de Cristo transforma las vidas, transforma la familia y transforma aún las sociedades. Pero no somos tantos y realmente sentimos que hay muchos que no podemos avanzar y que muchos no nos escucharán porque no hay quien les predique. Entonces, realmente el trabajo que hace cada iglesia es tremendo, pero realmente oramos para que haya un avivamiento tan grande que podamos, llenos del poder del Espíritu Santo, ir hasta lo último de la tierra. Estamos un poco preocupados porque en realidad no somos un pueblo pequeño muy feliz, como decía el hermano Bruno, y como decía aquel coro, somos un pequeño pueblo tan feliz. No, somos un pueblo poderoso porque el Señor está con nosotros y va por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Por supuesto que llegarán esos días, posiblemente en nuestra generación o en las generaciones futuras, en que la fe de la iglesia de Cristo, la iglesia en nuestro país y en otros países donde hoy no hay persecución, será verdaderamente probada. Aquí dejo una pregunta que se develará entonces con el tiempo. ¿Llegará a nuestros países esta señal? ¿Se está cumpliendo hoy esta señal a la luz de las profecías y de la declaración de Jesús? Oremos para que podamos entonces continuar compartiendo el mensaje y viviendo el mensaje poderoso de la cruz. La señal número 7 está en el versículo 10 y habla
diciendo: muchos tropezarán entonces. Esto significa que vendrán tiempos de apostasía. ¿No está sucediendo esto en tantos lugares? Muchos que profesaron y testificaron del amor de Cristo han abandonado la fe, pero habrá aún más que apostaten de la fe. Durante los tiempos donde impere el odio y miedo por la persecución, habrá ex-cristianos, escuchen bien, habrá ex-cristianos que acusen a sus ex-compañeros de la fe. Y esto ya está sucediendo en los países donde hay persecución, a los que me refería anteriormente. Les pregunto, y me pregunto también a mí en esta mañana, ¿esta señal está en proceso de cumplimiento? ¿Se cumplió? ¿Cómo ve Jesús o cómo ve Dios esta señal para nosotros? Bueno, preguntas que debemos ver, ¿no? Tener en cuenta y poder hacernos cada uno de nosotros. La señal número 8 nos dice que en el versículo 11 muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Antes mencioné a los falsos cristos, pero en los tiempos antes del fin también abundarán los falsos profetas que engañarán a muchos, dice su palabra. Y muchos predicarán, esos falsos profetas, sobre falsas doctrinas, sobre falsas realidades, sobre falsas formas de vivir para poder tener paz en los corazones. Y con estos argumentos estafarán y engañarán a muchos. Ahora, si nosotros tenemos que trabajar en esa lista de chequeo que estábamos diciendo anteriormente sobre estas 10 señales que Jesús presentó, ¿podremos marcar esta señal como cumplida o que está cumpliéndose? Bueno, lo dejamos como para que nosotros podamos ir marcándonos y poder ver. En mi ser, en mi mente, yo pienso que estas señales también fueron cumplidas. O sea, hubo muchos, hay muchos y habrá muchos aún falsos profetas, falsos discípulos, que predicarán falsas doctrinas. Dice la señal número 9, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor se enfriará. No es que está pasando mucho de eso, no es que está pasando que ya no hay amor, ya no hay misericordia, que ya no hay gracia, no hay sensibilidad de las personas por lo que sucede a otras personas. No es que la maldad está desplazando al amor. Cuando uno ve las cosas que suceden, lo que vemos en la televisión, las historias comunes de todos los días que nos cuentan los amigos y podemos ver en las noticias. Discépolo, el siglo pasado, que era el compositor de muchos de los tangos que cantó Carlos Gardel, escribió el tango Cambalache. Y ese tango decía en una parte, en un párrafo, que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente y ya no hay quien lo niegue. Si eso pasaba en el siglo XX, les puedo decir que en este siglo XXI todavía la maldad aumentará y el amor de muchos se seguirá enfriando. De verdad, la maldad se multiplica por múltiples causas, lo vemos todos los días. Marquemos entonces con un tilde en nuestros listados como esta señal en cumplimiento. En la señal número 10 podemos ver que en el versículo 14, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Falta mucho para que se termine de predicar este evangelio en todo el mundo? ¿Se puede considerar que las naciones recibieron ya el evangelio? ¿Cómo pensará o cómo tomará Dios esta afirmación de Jesús o esta señal de Jesús antes que venga el fin? Imagínense que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces, solo entonces, vendrá el fin. O sea, pasaron ya las otras señales y ahora esta es la
que, digamos, marca el final de los tiempos. El Señor Jesús presenta la última señal, la predicación del Evangelio en todo el mundo. ¿Y qué sabemos nosotros de todo esto? Bueno, sabemos que todo el mundo se tiene que predicar el Evangelio, cumpliendo también todo lo que el Señor dijo, por tanto, id y predicad y enseñad, y hasta todo el mundo, ¿verdad? Desde de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. De hecho, todos los que estamos inmersos en el camino del Señor, lo estamos haciendo desde nuestra Jerusalén, y hay personas que han ido a los países del mundo, y no solamente podemos ir por las personas que puedan viajar, sino que muchas personas podrán compartir a través de los diferentes medios y recursos que hoy contamos, la tecnología y la ciencia de este tiempo. Pero, por supuesto, en todo el mundo se predicará el Evangelio. Y no dice que todos lo van a escuchar, ni que todos se van a convertir, sino que se predicará de múltiples y de diversas maneras. De persona a persona, por televisión, por radio, por internet, por cine, por material gráfico, por audio, por el sistema braille que usan los ciegos. Todo eso ya está sucediendo. Por ejemplo, y les voy a contar esto porque trabajé en la película Jesús, en el Ministerio Película Jesús, compartiendo y armando equipos en cada uno de los países de Sudamérica, en los 10 países de Sudamérica, y después cada país organizaba su sistema de evangelismo en cada uno de sus distritos a través de todas las ciudades. Pero preguntando hoy cómo está, porque una cosa era en el año 2001, 2003, cómo está hoy la película Jesús, que fue producida en 1979, miren cuánto tiempo ya ha pasado. Esta película ya fue traducido a 1700 idiomas, lenguas o dialectos que ya estuvieron viendo este Evangelio de Lucas a través de este medio del cine, también por la televisión y también por la internet. Idiomas o lenguas que cada uno lo escucha hablar a Jesús. Yo recuerdo cuando se pasaba en lenguaje guaraní en Paraguay la película Jesús, y no podían creer que Jesús estaba hablándoles a ellos en su propia lengua en la cual habían nacido. Bueno, en 2025, dentro de unos 4 años, está programado que se traducirá aún a 74 nuevas lenguas, idiomas o dialectos. Por eso pensamos en que el Evangelio avanza en cada país, en cada nación. Y podemos ver también que Sociedad Bíblica nos informa que la palabra de Dios, la Biblia, o al menos uno de sus libros, ya fue traducido en 2.900, casi 3.000 libros, 2.936, lenguas diferentes. 2.936 lenguas diferentes. También nos dicen que existen en el mundo 6.909 lenguas activas, vivas, que hoy se hablan, ya sean dialectos, ya sean idiomas, lenguas de diferentes culturas y que están en diversas naciones. Y parte de este trabajo, ustedes tienen el privilegio de tener a Nico y a Noé en su iglesia local, que se están preparando para seguir traduciendo la Biblia. Imagínense, hay cerca de 4.000 lenguas, idiomas que hoy la Biblia no ha sido traducida. Así que semejante y menudo trabajo tienen Nico y Noé, y oramos por ellos, para que el Señor les siga guiando en este proyecto de acompañar la traducción de la Biblia a diferentes lenguas que todavía no la tienen. Un lindo y un verdadero mensaje de Dios y necesario para que el Evangelio siga
compartiéndose hasta lo último de la tierra. Sin embargo, las señales a las que el Señor se refiere nos habla de que el Evangelio será predicado en naciones y no precisamente en cada una de las lenguas. Así que no podemos asegurar si esta señal ya está cumplida, pero sí podemos decir que está en ese proceso. Podemos afirmar que hoy hay más cristianos viviendo en este mundo, en esta tierra. O sea, somos más los cristianos vivos que la suma de las generaciones anteriores a nosotros, de cristianos que ya han muerto. Es increíble, pero en el día de hoy podemos decir que aún si bien por amor y compasión de aquellos que no le han conocido aún, el Señor retarda su venida, su llegada, podemos decir que hoy por hoy hay más cristianos vivos en todo el mundo, o sea que se ha predicado la palabra en muchos lugares, de muchas maneras, y que hay mucha gente, mucho más de lo que hubo en la suma de todos los tiempos anteriores a nuestra generación. Qué tremendo es poder compartir esto y poder darnos a nosotros esta convicción que los tiempos y las señales de alguna manera se están en proceso de cumplimiento, han sido cumplidas. Entonces, ¿cuándo vendrá el fin? ¿Tenemos que seguir al Señor por temor o cómo tenemos que hacer? Bueno, en realidad no sabemos. La palabra de Dios habla que Dios tiene su kairos, su tiempo, y que desconocemos los días. El mismo Jesús decía que Él no sabía ni la hora ni el día en que el Señor iba a volver. Pero que de alguna manera el Señor no se demora, sino también, dice el apóstol, retarda su venida por amor a aquellos que todavía no han recibido el mensaje de salvación. La clave para nosotros tiene que seguir siendo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En el versículo 13 de Mateo 24. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué quiere decir perseverar? Es continuar siendo, es mantener en el camino que ha elegido, que ha sido influido o que ha tomado, porque la sangre de Jesucristo ha cambiado la vida de la persona que éramos y ahora somos hijos de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bueno, el que persevere hasta el fin. Y decía al principio sobre los dos relatos o ilustraciones, que hablaba de ese niño, que era yo, escuchando el mensaje de mi papá, y vivir una vida por temor que tampoco podía vivir, porque somos humanos y en realidad no, el Señor quiere que sigamos el mensaje del amor y no del terror y del temor. Sabemos que su gracia abunda y que Él ha venido a traer en nosotros vida y vida en abundancia. Así que esa vida no es abundante si vivimos en temor, en terror. Por eso quiero compartir esta mañana también que es por la fe y que en este proceso de seguir a Cristo y sin saber si pasarán poco tiempo o mucho tiempo nuestra generación y otras generaciones aún antes de la venida del Señor, poder tener esta convicción que no me importa lo que pueda suceder. No me importan las pruebas, los problemas, sabemos que en el mundo encontraremos aflicción, pero estamos seguros que Jesucristo venció a este mundo. Y que nada hay que nos separe del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni nada, ni espadas, ni peligros, ni pruebas, ni problemas. No hay nadie. No hay nadie que nos separa del amor de Cristo. Y que si llegado el momento tendremos que pasar por pruebas y que llegado el momento tendremos que pasar tribulación,
No nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de a todo aquel que cree. Y dice su palabra que Dios nos amó tanto, que envió a Jesucristo su Hijo, su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo hoy es no solamente una decisión, sino también es una manera de vivir. De la higuera aprended. Cuando estas señales se estén dando, es que mi venida está cerca. Sin embargo, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Por eso mantengamos nuestra fe. Y mientras hay tiempo y tenemos esta libertad de compartir el Evangelio, no descansemos de compartir la palabra y el mensaje de salvación. Hay personas cerca de nosotros, familias, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, vecinos, amigos, que aún no han escuchado del poder del Evangelio que transforma las vidas. Por eso, transformémonos nosotros, en este tiempo que tenemos libertad, en agentes de cambio, en que podamos compartir a otros. Hay poder en el nombre de Dios. Hay poder en Jesucristo. La sangre de Jesucristo me limpia hoy de todo pecado. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a reflexionar que no seguimos a un Cristo vivo muerto, sino a un Cristo vivo, y que hoy estamos en el camino de fe. Sigamos sin titubear, que este camino que nos ha mostrado por amor es el camino que tenemos que mostrar también a quienes están alrededor de nosotros. Dios nos bendiga, que tengamos un hermoso domingo y que estemos felices, y cuando digamos y compartamos aquellos símbolos que nos recuerdan la muerte, la resurrección de Jesús y también su venida, recordemos que puede estar cerca o puede estar lejos. Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere invitarte en esta mañana a estar en su presencia cada día de tu vida. Padre, gracias por este tiempo donde podemos reflexionar estas cosas tan importantes, Señor, que se encuentran en tu palabra y que a veces, Señor, por temor o por preocupación las pasamos un poco de largo y no hacemos un balance de las situaciones. Señor, sabemos que tú retardas tu venida por amor de todos aquellos que todavía no te conocen. Señor, ayúdanos a mostrar tu amor. Ayúdanos a vivir en tu amor. Ayúdanos a vivir en esta santidad y en esta relación y comunión contigo cada día de nuestras vidas. Te agradezco, Señor, por mis hermanos en esta mañana que están escuchando. Bendigo y bendecimos en tu nombre a sus familias y sus vidas. Pedimos, Señor, que tu paz, tu amor y la esperanza que hay en nosotros a través de Jesucristo sean una realidad en cada hogar, en cada vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por compartirnos tu gracia en cada momento. En el nombre y por los méritos de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, hermanos queridos. Nos vemos, Dios mediante, en una próxima oportunidad, o nos saludamos. Un fuerte abrazo a cada uno. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor.
canción te entrego, a tus pies yo espero, aquí quiero estar. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi ser.